Buenos Hola, días, muy buenos días. ministro. ¿Cómo están? Buenos días. Gusto saludarlos, Marco, Lucy, a todos los alumnos, alumnas. Aquí estamos muy Buenos días. entusiasmados. Qué bueno, Bueno, ministro, esa es la actitud. déjeme rápidamente hacer la introducción. Tenemos el honor, el gusto de que nos converse en esta mañana el ministro Briones, que es un académico, así que nos da mucho orgullo. Tiene un doctorado en economía en París y ha sido consultor, director de empresas, de Codelco, Abastible, qué sé yo. Decano también de la Adolfo Ibáñez, y eso lo terminó justamente para venirse al gobierno. Ministro, un gran honor, muchas gracias. Yo sé cómo es la pega, es muy dura. Así que, en general, cómo funciona esta actividad es que una parte, la mitad o lo que sea, nos cuenta el invitado lo que nos quiere transmitir, y luego, que es muy valorado, por supuesto, por todos nosotros, son las preguntas y respuestas, que son siempre muy gentiles, por supuesto. Y eso, pues, usted maneje los tiempos, siempre es como una horita en total, pero ojalá, como decía, que haya harto tiempo para poder conversar. Eso es, así que muchas gracias y adelante. Gracias, Marco. Primero saludarlos a todos. Las excusas por la semana pasada, que tuvimos un imprevisto que suele ocurrir en esta pega con la ley de reajuste, así que tuve que volar al Congreso. Y de hecho, tengo que volar yo a más tardar 5 para las 10. Así que lo que voy a hacer, para poder tener una conversa que es más interactiva y tener espacio de preguntas, tenía una presentación que la voy a tratar de acortar y tratar de centrarme en lo que me parece más valioso para usted mirando hacia adelante. Así que pongo play, parto y voy a tratar de hacer la presentación en unos 15, 20 minutos, no más que eso, y después tenemos espacio para preguntas. Y a ver, a partir de, yo creo que de alguna manera el título resume la idea principal que quiero transmitirle a ustedes como alumnos de MBA, que obviamente van a tener, si es que no lo tienen ya, cargos de responsabilidad importantes en el país, en empresas, en emprendimiento. Y enfrentamos hoy día un punto de inflexión en muchos aspectos. En el tema político, el tema constitucional, el momento económico, la crisis, la pandemia, en fin, todo condensado en un momento, y es un momento de reflexiones, creo yo, de más allá de la ansiedad del corto plazo, una invitación siempre a levantar la mirada y ver cómo nos proyectamos para adelante. Creo que aquí todos los actores, absolutamente todos, las universidades, quienes estamos en cargo de responsabilidad, ustedes como ejecutivos, como empresarios, tienen un rol de verdad bien importante que jugar en lo que sigue. Ese es el mensaje que voy a querer transmitir, pero antes de eso, estoy obligado de alguna manera a partir por algunos datos básicos. Quizás ustedes ya conocen. Si se pueden apagar el micrófono sería fantástico. Hay micrófonos abiertos. Ahí, sí, gracias. Bueno, muy rápido, ustedes lo saben, lo han visto además. Esta crisis del COVID es tremendamente inédita, ¿no es cierto? Porque primero está la pandemia, que es global, que es algo que no veíamos hace décadas. Y esto, por ser global, también ha derivado en una caída de la actividad global de todos los países muy, muy significativa. El promedio mundial de caída, de acuerdo al Fondo Monetario, va a ser 4,4%. Eso es enorme. Ustedes pueden ver ahí el histórico de los últimos 40 años, incluyendo la crisis subprime, donde el mundo prácticamente cayó cero. ¿Ya? ¿Y por qué es eso? Porque había países que cayeron mucho y otros que tiraron el carro al crecimiento, pero en esta vuelta todos los países han caído. Esa es la primera constatación. La segunda es que con todo el año próximo debiera ser un año de despegue, de recuperación en la economía mundial, por distintas razones que vamos a ver después, pero es la parte positiva de esta historia. Pero la caída de este año es muy, muy significativa. Si uno hace un doble clic a nivel de zonas específicas, se refuerza lo que les digo, fuertes caídas en toda la zona del mundo, con la excepción de China, que con todo va a tener un crecimiento este año. En el caso de Chile, dependiendo de
las estimaciones, digamos, este año nosotros proyectamos una caída de la actividad de 5,5%, el Banco Central, perdón, del 6%, y seguido una recuperación el año próximo de 5%, según nosotros, y en un rango medio de 6%, de acuerdo al Banco Central, ¿no? Ahora, la cara más dramática de esta historia, sin duda, es el tema del mercado laboral. La verdad es que cuando yo les muestro este gráfico, si ustedes lo vieran en un libro de texto, el gráfico a la izquierda, cuando uno ve la variación de la tasa de ocupación, uno dice aquí un error, se equivocó el editor, digamos. Ese salto discreto, esa caída abrupta que vemos que ha ocurrido este año es realmente impresionante, es un precipicio que se genera, y esos son cientos de miles de empleos. De hecho, en el pic de la pandemia, en el mes de julio, se habían perdido 1,8 millones de puestos de trabajo que se dividen en aquellas personas que están desempleadas, es decir, buscando trabajo que no lo encuentran, y aquellas que salieron de la fuerza laboral por razones propias de la pandemia. La buena noticia, dentro de este desafío monumental que tenemos, se puede ver en el gráfico a la derecha, ahí tienen la destrucción de empleo que hubo en los meses más críticos, en abril, en mayo, incluso en junio, pero a partir de entonces la economía empieza a acomodarse, ¿ah? Y se empieza a mejorar, y en particular a partir de agosto a crear empleo a medida que la economía va retomando su actividad normal, su cotidianidad. Las empresas se adaptan, el ser humano es tremendamente adaptativo, las medidas de confinamiento más duras empiezan a quedar atrás, y eso naturalmente hace que buena parte de los trabajos retomen. De hecho, en esos meses hasta octubre, que es la medición que tenemos, se habían recuperado prácticamente 1/3 de los empleos perdidos, lo cual es bien importante para lo que sigue. Y lo mismo uno observa en términos de la evolución de la actividad económica medida por el IMASEC, gráfico de la izquierda. Tuvimos una caída tremenda de 15,5% en el peor momento. Tuvimos un primer trimestre con una caída de la actividad económica de 14,1%. No tenemos registro de esa caída desde la crisis del 82. Y la verdad es que es un shock muy abrupto, que además, como se ve en la gráfica a la derecha, ha afectado a todos los sectores con mucha intensidad, y eso también es novedoso. Así como afecta a todos los países de un paraguaso, también toca a todos los sectores con mucha fuerza, si bien hay sectores mucho más golpeados como lo son el comercio y los servicios en general, y otros menos golpeados como la minería, que es un caso bien notable de adaptación y resiliencia a esta crisis. Ahora, en este contexto de caída abrupta en el empleo, de caída abrupta en la actividad económica, evidentemente que hay una demanda social importantísima, hay ingresos que se pierden, hay pegas que se pierden, hay sueldos que se pierden, hay emprendimientos que se destruyen, y la verdad es que como país hemos debido enfrentar una vorágine de medidas para tratar de paliar, de compensar en la mayor medida posible todos estos aspectos. Lo social a través de ingresos a las personas, lo económico apoyando a las empresas a través de garantías estatales, lo laboral a través de la Ley de Protección del Empleo, en fin, un sinnúmero de medidas que ha derivado en que el esfuerzo que como país hemos hecho en términos de propuestas de política pública y recursos movilizados haya sido tremendamente relevante. Aquí tengo una comparación con un mismo termómetro. Uno después podrá discutir el termómetro, pero la gracia es que es la misma métrica para todos los países aquí listados, que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional cuantifica, valora el esfuerzo fiscal que ha hecho Chile en esta crisis, y que está en torno a los 8,4 puntos del producto en términos de los recursos movilizados. Esto es gasto fiscal más otras medidas que movilizan recursos pero no son gasto público. Y que el punto relevante es que nos sitúa en una parte alta de la tabla, es decir, en términos relativos, Chile ha hecho un tremendo esfuerzo, por arriba incluso en términos relativos, proporcional a su economía de países desarrollados, y por cierto, muy por arriba de los países de la región. Y yo creo que acá es bien fundamental destacar dos cosas, perdonen que me detenga acá, pero me parece súper relevante. Uno puede revestir esto como de atribuirle esto a solo lo que ha hecho el gobierno, y la verdad es que no es así, y yo soy preciso en mis palabras. Como país hemos hecho un esfuerzo grande, porque esto ha reposado en primer lugar
en la posibilidad de hacer esta movilización de recursos, y esa posibilidad viene dado por años de seriedad en la política fiscal de nuestro país, creando una institucionalidad robusta, admirada en el mundo, y que fue construida por gobiernos de distintos siglos. ¿Ya? Y creo que ese es un buen reflejo de qué es lo que es una buena política pública, lo que perdura a los gobiernos, que es una política de Estado y que cobra valor precisamente en momentos de crisis. Esa es la primera cuestión. La segunda es que todo está requerido una combinación de medidas legislativas en las cuales, con todos los problemas y toda la polarización, el Congreso ha respondido, a veces no con la celeridad que uno quisiera, pero como país hemos podido aprobar una serie de medidas tremendamente relevantes para poder abordar este desafío. De hecho, sacábamos la cuenta ayer preparando esta presentación. A nosotros como Ministerio de Hacienda este año nos ha tocado tramitar 28 proyectos de ley. 28, son como uno y medio, más de uno y medio, casi más de 2 proyectos mensuales, digamos. Y tenemos 14 más en trámite. O sea, esto ha sido una vorágine de medidas, más otras de tipo administrativo, a través de decretos, a través de reglamentos, etc. Pero un esfuerzo importante. Y después, si uno le hace un doble clic a esto a nivel del gasto fiscal, y lo que en particular tiene que ver con las personas, transferencias monetarias a las personas que han perdido ingresos, resulta que este esfuerzo también ha sido súper grande. O sea, nuestro país a octubre del 2020 había movilizado cerca de 6.200 millones de dólares, al tipo de cambio de esa época. Ahora en realidad es más, eso no lo hace por esa métrica, pero el punto de fondo es que 6.000 millones de dólares, y uno empieza a perder las proporciones en toda esta historia, es un montón de recursos. O sea, esos son 1.000 millones de dólares mensuales en transferencias directas a las familias desde que partió la pandemia. Y yo solo voy a ponerlo en perspectiva, cuando el año pasado hicimos una mejora histórica en el pilar solidario y las pensiones, ustedes recordarán que generaba un incremento de la pensión solidaria de hasta 50%, se celebró con mucha razón con un cambio fundamental, el más grande desde que se creara el pilar solidario, y eso costaba 1.000 millones de dólares anuales, es para simplemente lo tengamos a la vista. Y en materia de transferencia directa a las familias, con la excepción de Brasil, Chile lidera nuevamente la región. Y la verdad es que si uno acá agregara los subsidios al empleo y otras medidas que también son transferencias, estaríamos a la punta de la región. Entonces, lo que quiero poner en perspectiva es que shock gigante ha significado un esfuerzo inmenso de todos, desplegando muchas medidas, a veces con acierto, a veces con errores, a veces con perfeccionamiento en el camino, como toda obra humana, pero el esfuerzo ha sido enorme y en términos comparados el más alto de la región, sin duda en varios planos. Otra de las medidas importantes que nos tocó implementar recientemente, ¿no?, tiene que ver con el drama del empleo. Y acá hay 2 medidas fundamentales. Lo primero fue la Ley de Protección del Empleo, que se creó en abril, que al principio, claro, fue criticada políticamente por algunos sectores, pero que fue una tremenda política pública. ¿Por qué? Porque permitió salvar cientos de miles de empleos. Aquí nuevamente nosotros nos anclamos en la institucionalidad que venía de antes, un fondo de seguro de cesantía robusto que pocos países cuentan, y nosotros adaptamos el uso de esos recursos para salvar empleo, y la verdad es que se acogieron casi 800.000 trabajadores a esta Ley de Protección del Empleo, con la buena nueva que a medida que la economía fue reabriendo y los trabajadores que estaban suspendidos retomaron sus funciones, una proporción muy pequeña de ellos, el 3% del total, perdió sus pegas. El resto retomó sus trabajos. Y eso basta para mostrar la potencia y la importancia de este instrumento. Y lo segundo es el plan de subsidio al empleo, que empezamos a implementar en octubre de este año, que tiene 2.200 millones de dólares para subvencionar la contratación de nuevos trabajadores y trabajadoras por un lado, y el regreso de trabajadores suspendidos por el otro. Es un mecanismo dual que busca apalancar las 2 patas, los trabajadores suspendidos y la nueva creación de empleo. Y que la buena noticia es que a la fecha tenemos más de 300.000 solicitudes, 2 tercios de ellas son a nuevas contrataciones, 1 tercio a trabajadores que regresan, y esperamos que esto siga creciendo en línea con lo que muestra la gráfica. Otra medida importante fue la garantía estatal a través del programa FOGAP,
Nuevamente, acá es un programa que no estuvo exento de críticas, si bien la verdad es que los números son bien impresionantes y bien contundentes en términos de lo que esto ha significado. Esto a 7 meses de operación ha significado movilizar casi 14.000 millones de dólares en créditos cursados. Sí, te escucho. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Sí. Llegando a cerca de 300.000 empresas. Y solo para poner un orden de magnitud, en la crisis subprime, donde también se activó con fuerza el FOGAPE, se llegó a 75.000 empresas en un año, con poco más de 2.000 millones de dólares en recursos movilizados en crédito. Entonces, tenemos que poner este instrumento en perspectiva y hoy día estamos en el Congreso con una nueva etapa, un enganche para la reactivación de este programa FOGAPE de garantía estatal, que implica movilizar hasta 3.000 millones de dólares en garantía, porque las empresas necesitan crédito, necesitan espacio de financiamiento, necesitan espacio para refinanciar los créditos que contrayeron al principio con la garantía estatal, así que en eso estamos trabajando. Y el gráfico de la derecha quiero centrar no solo el impacto micro de esto, sino que también el macro. Y esto es bien notable. Cuando hay una crisis económica, lo usual que sucede, la regla de oro, es que el crédito se contrae al mismo tiempo que la economía se contrae. Y eso exacerba el ciclo real, es decir, cuando el crédito se frena, el impacto en el crecimiento económico es aún más fuerte. ¿Y qué es lo que pasó en esta crisis? Pasó todo lo contrario. No solo el crédito comercial no se contrajo, sino que se expandió, y se expandió con más fuerza que en los años anteriores, en años normales. Y de hecho, la razón por la cual se expandió con más fuerza es el programa FOGAPE. La línea punteada muestra el contrafactual de cuál hubiera sido el crecimiento del crédito si no hubiéramos tenido el FOGAPE a disposición. Lo que hubiera pasado es lo que uno observa en todas las crisis, que es que el crédito tiende a caer en lugar de haber subido como subió. Entonces, eso como viene en síntesis de qué nos hemos enfrentado, qué es lo que hemos hecho entre las medidas principales. Por cierto, hay un montón de otras cosas, pero nada del tiempo lo dejo ahí, y yo quisiera terminar con algunas reflexiones que tienen que ver con lo que les decía al principio. Hoy día, si vamos a ver la imagen de atrás, hoy día en el debate que tenemos en todos los planos, me parece que el deber de todos es tratar de hacer un esfuerzo por salir de la coyuntura de la pandemia que nos tiene agobiados, nos tiene deprimidos a muchos, nos tiene angustiados a otros, y hacer un esfuerzo por levantar la mirada, ¿no? Y tratar de imaginar dónde está la luz al final de este túnel. Porque estamos en unas aguas turbulentas, no cabe duda, nos ha tocado movido a todos. El ciclo político no está fácil y parece augurar que va a seguir turbulento, pero para poder conducir ese barco, no digo que en línea recta, quizás de manera zigzagueante, como es todo en la vida, es fundamental ponerse una luz al final. Y creo que esa reflexión nos cabe a todos en nuestros distintos ámbitos de competencia. Ustedes en la universidad, a los alumnos como empresarios, como ejecutivos, creo que es fundamental que todos tengamos esa reflexión y no simplemente que se la digamos a la clase dirigente, a la clase política. Porque acá lo que tenemos como desafío país, y la crisis del COVID nos hizo olvidar esto, lamentablemente, es que teníamos un punto de inflexión previo que vino con lo que pasó en octubre del año pasado y que nos pegó un remesón bien grande, donde nos hizo mirar retrospectivamente, con fuerza, con sentido crítico, cuánto bien habíamos hecho las cosas. Yo creo que hay muchas cosas que se hicieron muy, muy bien. Y cuántas cosas habíamos hecho mal, y en qué áreas necesitábamos cambios que no estábamos viendo. Y eso haría una posibilidad de pensar en un Chile de largo plazo, de mediano y largo plazo. Y la pandemia interrumpió esa reflexión. Pero esa reflexión hay que volver a tomarla. Esa es la clave. Si nos quedamos solo mirándonos los pies en el corto plazo, vamos a ir andando en círculo, no vamos a avanzar, incluso podemos terminar procediendo. Entonces creo que es fundamental retomar esa mirada, esa agenda de reformismo que Chile necesita en muchos planos, en lo social, en lo económico, pero al alero de una máxima, ¿no? De una regla de oro, que ese reformismo tiene que ser siempre realista, tiene que ser gradual, decidido pero gradual. De alguna manera es decir un no al maximalismo, de saltos al vacío, de cambios refundacionales, de saltos discretos que suenan bien pero sabemos cómo terminan y cómo
decía Harari, este historiador bestseller tan relevante, ¿no? En una visita a Chile reciente, decía: cada vez que un político prometa que en 4 años esto será un paraíso, salgan arrancando. ¿Sí? Lo único que funciona, y lo sabemos, es el cambio gradual. Y uno puede después discutir cuál es la intensidad de esa gradualidad, pero las políticas públicas, las políticas de Estado se construyen por etapas. Una etapa se monta sobre la previa y así uno no puede saltarse 10 estaciones de una porque el tren descarrila. Y en esa reflexión yo quisiera invitarlo a 4 ideas que nosotros hemos venido dando vuelta y trabajando acá en el Ministerio, donde lo primero hay una preocupación de corto plazo que tiene que ver con lo que les mostré al principio, que es la reactivación económica y la recuperación del empleo. Esa es la prioridad 1, 2, 3, 4 y 5 de corto plazo, sin duda alguna, dado la magnitud del shock que hemos sufrido. Pero luego hay varios temas de mediano plazo, de esta hoja de ruta con estaciones intermedias que yo quiero dejar planteadas. Entonces, me voy a saltar lo de corto plazo, simplemente decirles que acá hemos hecho un esfuerzo bien grande en, a través de la palanca pública, los recursos fiscales, tener un presupuesto que es fruto del diálogo, que es fruto de un acuerdo que a mí me tocó encabezar el 14 de junio, donde acordamos tener un presupuesto 2021 expansivo con un fondo especial de 12.000 millones de dólares para tener una hoja de ruta que nos permitiese navegar el COVID en los próximos 24 meses, en lo sanitario, en lo económico, la recuperación económica y el empleo, y en lo social. Me salto los números, pero quiero reivindicar 2 cosas. Uno es que el Estado, en lo que le compete, en el gasto público, está haciendo su parte, o está tratando de hacer su parte, apalancando inversión pública que genera crecimiento, que genera empleo, destinando los fondos necesarios a los subsidios al empleo, que son importantísimos, y por supuesto los fondos a la salud, incluyendo los recursos para las vacunas, que es algo que nos veníamos preparando hace meses, y dejando de lado esos recursos para aquello. De hecho, el presupuesto tiene un fondo especial para esos efectos. Pero lo segundo, y con esto voy a cerrar mi presentación, es que esto fue posible producto del diálogo, producto de los acuerdos. Esto no es una invención, una innovación a secas del gobierno. Esto fue posible porque pactamos esto en junio. En junio nos pusimos de acuerdo y dijimos: oye, tenemos un problema, tenemos que ponernos de acuerdo, no digamos que en todo, pero sí en lo medular. Y eso medular es cómo vamos a navegar los próximos 2 años en materia de recursos para solventar el crecimiento, proteger el empleo, los ingresos de las familias y la salud. Y nos pusimos de acuerdo, y ese es un hito fundamental para poder enfrentar estos desafíos y mirar este faro que queremos poner al fondo del horizonte. Adelante. Y retomo acá la discusión que yo les decía de ojalá podamos volver a levantar la mirada y pensar en la importancia de apalancar una agenda social potente, ¿no? Porque usualmente la agenda social se la reivindica, y yo concuerdo con eso, como un tema de justicia, es un tema de justicia fundamental, ¿no? De que queremos tener una sociedad con más igualdad de oportunidades, una cancha más pareja, más meritocracia, con cargos y recompensas que no sean adscritas, y todo eso es tremendamente cierto, ¿ya? Tiene una lógica deontológica, si ustedes quieren, que vale per se, pero además tiene un sentido de crecimiento a largo plazo. Al final, cuando uno dice es fundamental que el país recupere su capacidad de crecer, es fundamental que esa palabra vuelva a estar en el centro de nuestro léxico, y lo hemos ido perdiendo. Avicinarnos de vez en cuando, entonces... Sí. Cuando uno lo pone en el centro de nuestro léxico, entiende que el crecimiento no es simplemente una función de producción, donde tengo capital y trabajo, y un factor tecnológico. Tiene que ver también con una cierta cohesión social, tiene que ver con una mirada compartida, tiene que ver con un cierto ethos de nuestra sociedad donde nos sentamos parte. Y creo que parte de eso, parte de esa pérdida, es lo que nos ha venido jugando en contra en los últimos años, donde nuestro crecimiento económico ha ido a la baja. Entonces acá una agenda social potente creo que es una condición necesaria
no solo para aprovechar todos nuestros talentos, toda nuestra capacidad innovadora de emprendimiento, sino que también para darle un sentido de largo plazo más robusto, más sostenible a este crecimiento que tanto necesitamos. Y en esa materia, un tema que nosotros hemos estado poniendo con mucho acento, mirando largo, es el tema de la informalidad. Lo pongo como un paréntesis dentro de esto porque hemos convocado un consorcio de universidades para que nos ayuden a pensar esto, incluyendo la Universidad Católica, por cierto, porque este es un gran tema en nuestro país hoy día. La crisis ha desnudado el costo gigantesco que tiene la informalidad. O sea, informalidad significa precariedad, significa ausencia de seguridad social, significa cientos de miles de personas que están fuera del pacto social, que están fuera del sistema de pensiones, a propósito de ese mega problema que tenemos, y que buena parte del problema tiene que ver con que la tasa de cotización es baja, pero sobre todo que la cantidad de personas que cotizan es muy baja. Y esto en parte tiene que ver, y en buena parte tiene que ver, porque tenemos una informalidad muy alta con personas que no aportan para la jubilación. Entonces acá hay una reflexión esencial que hacer, a propósito del cambio tecnológico y del salto discreto que esta crisis va a significar en términos de puestos de trabajo, de competencias que son menos requeridas y otras que son más requeridas, y por lo tanto el salto al desarrollo requiere hacerse cargo de esto con mucha fuerza. Y una reflexión ahí, aprovechando esta lámina, dale Juan, hay una mea culpa bien importante que tiene que hacerse el Estado en esta materia, porque nuestra política social, que ha sido bien exitosa en términos de focalizar, de dirigir los recursos allí donde se necesitan, tiene un problema que está siendo muy evidente hoy por hoy, que en lugar de fomentar la formalidad, que es lo que uno quisiera, fomenta muchas veces la informalidad. Y eso es un problema. ¿Y por qué la fomenta? Porque si ustedes se fijan, buena parte de nuestros programas sociales tienen el siguiente sentido. Si usted pertenece al 30%, al 40%, al 50% o al 60%, si uno toma, por ejemplo, la gratuidad de la educación superior, usted tiene todo el beneficio, pero usted se pasa un peso, porque ganó un peso más formalmente, usted lo pierde todo. Entonces el incentivo es claro, ese peso o no lo gano o lo hago al negro, o sea, informalidad. Esa frase que todos hemos escuchado de cotíceme por el mínimo para no perder el subsidio es probablemente más extendida de lo que uno cree. Y eso es un tremendo problema. Entonces, esa lógica que tiene nuestro Estado hoy día está mal, está estructuralmente mal. Debería ser al revés. Los subsidios deberían fomentar que la gente, que las personas tengan ingresos formales y no al revés. Y digo esto a propósito de un largo debate que hemos tenido en nuestro país, que es fundamental seguir abordando, que es el de la desigualdad de ingresos. Sabemos que Chile ha avanzado, ha mejorado mucho en materia de desigualdad de ingresos, pero sabemos que seguimos teniendo un desafío bien importante. Y acá lo que pocos saben es que si yo tomo la desigualdad de ingresos, antes que pase el Estado, lo que llamamos desigualdad de mercado, bueno, la distribución o la asignación de las rentas que hace el mercado en Chile, medido por el índice de Gini, no es distinta ni la de Alemania ni la de Finlandia. Bien sorprendente esto, ¿no? Esto viene de la OCDE. ¿Dónde está la diferencia? Es que luego del paso o el rol del Estado, ellos bajan mucho la desigualdad y nosotros poco. Pero si uno hace un doble clic a ese rol del Estado, tiene dos patas. Una pata es los impuestos progresivos, ¿no es cierto?, que disminuyen desigualdad. Y lo otro son los apoyos directos al Estado, a través de las transferencias directas, básicamente. Y acá otro dato importante que nos muestra la evidencia comparada, nos dice, mira, de 4 puntos de reducción en el índice de Gini, de 4 puntos de reducción en la desigualdad, uno de esos 4 viene por el sistema tributario progresivo. ¿Es importante? Sí. Pero mucho más importante, 3 de cada 4 puntos vienen por las transferencias directas que haga el Estado. Y creo que ahí hay un espacio de una reflexión potente en la cual Chile tiene que moverse, de ir girando hacia cientos de programas, muchas veces duplicados, inorgánicos, cuyos recursos se consumen en la administración y no terminan llegando a las personas, cambiar eso por una lógica de transferencia directa que incentive la formalización de las personas. Uno podría pensarlo en términos de un impuesto negativo al ingreso para quienes somos economistas, pero que sigue esta lógica, ¿no? Hay un cierto piso garantizado y a partir de ahí, si la persona tiene más ingresos porque los autogenera, no pierde el subsidio, sino que el subsidio va decreciendo hasta un punto en que la persona pasa a ser un contribuyente neto. De alguna manera es extender
lo que se ha hecho con el ingreso mínimo garantizado, que es un subconjunto de esa idea, pero creo que hay una dirección, una hoja de ruta en la cual moverse en esta materia para formalizar y para seguir disminuyendo la desigualdad. Hemos abordado también el tema tributario, que es un tema que es importante que ustedes tengan claro que llegó para quedarse. Chile va a necesitar más recursos para financiar esta hoja de ruta social exigente, pero también va a requerir más crecimiento, vuelvo a insistir en ello. O sea, la pregunta que es cómo uno reconcilia ambos dos, cómo tiene mayor recaudación, que una parte viene del crecimiento, pero también cómo va aumentando su carga tributaria, haciéndola converger a los países que más admiramos, conforme el crecimiento económico y el cierre de brechas de ingresos va desapareciendo, porque hoy día tenemos una brecha de 5 puntos del PIB, correctamente medida con el promedio de la OCDE. Eso es como el camino que tenemos que recorrer. Pero también tenemos $15.000 de ingreso per cápita de diferencia. Entonces, acá uno no puede saltarse pueblo, creo yo. Pero uno sí tiene que generar un compromiso creíble a largo plazo de que esto vaya aumentando, porque tenemos exigencias más sofisticadas que financiar y además de esta crisis vamos a salir con una necesidad de hacer una consolidación fiscal, un ordenamiento de las cuentas fiscales que es fundamental. Entonces acá nosotros hemos lanzado una comisión tributaria transversal donde hay 18 economistas de distintas tendencias y sensibilidades que están trabajando en este tema. No es crear una reforma tributaria, es señalar principios, una hoja de ruta de largo plazo en aras de un sistema tributario más simple, más justo, más eficiente y que sea pro crecimiento. Esa es la ecuación que queremos delinear. Adelante. Necesitamos, ustedes en las empresas lo saben, clave para el crecimiento, para la innovación, es tener mercados más competitivos, meterle más competencia en todo lo que se pueda, es fundamental. No solo por razones de eficiencia y innovación, sino que vuelvo a un punto anterior, que es un tema de legitimidad. A quienes creemos en el mercado, y yo lo creo con mucha fuerza y lo defiendo con infinita fuerza, soy un amante del mercado, debemos estar conscientes que el mercado tiene que tener, al igual que toda institución, legitimidad. Y la mejor manera de darle legitimidad es a través de mercados competitivos, donde no exista la percepción que este es un juego de cartas marcadas o donde algunos corren con ventaja. ¿Ya? Entonces la competencia es tan importante por razones de eficiencia y de innovación, como decía al principio, pero sobre todo por razones de legitimidad. Si no somos capaces de tener mercados competitivos, asistimos un poco a lo que ha venido pasando, que es que el mercado se ha ido deslegitimando, y eso es muy malo para el país, muy malo para el futuro, muy malo para nuestro crecimiento. Y acá nosotros estamos actualmente trabajando en varias cuestiones que tienen que ver básicamente con mercados financieros, los sistemas de pago a través de las tasas de intercambio, donde teníamos básicamente un mercado que tenía fuerte concentración de mercado, que no tenía tarifas competitivas. Y estamos también avanzando fuerte en una regulación para las fintech, que juegan un rol fundamental en la intermediación del crédito, y queremos ir a una etapa 2 de lo que hicimos con portabilidad financiera, a través de lo que se conoce como Open Banking o banca abierta, que básicamente es la portabilidad completa de los datos de los clientes con su consentimiento, para que cualquiera con esos datos, ¿no es cierto?, les pueda ofrecer producto a la medida, utilizando todas las ventajas de la ciencia de datos, ¿no es cierto?, las potencialidades que ofrece y en las cuales se apoyan buena parte de las fintech, ¿no? El mundo de los datos es un mundo de mayor competencia porque hay mayores actores y mejores soluciones. ¿Cuál es el desafío fundamental que tenemos hoy día? Esto probablemente ustedes lo han visto en algunos de sus cursos de teoría de juegos, de cooperación entre actores. Hoy día probablemente uno de los principales problemas que tenemos, y esto uno lo ve con fuerza en la arena política, pero yo creo que también está en el mundo empresarial y por eso lo quiero traer a la mesa, es que de alguna manera pasamos de un periodo, que es el cuadrante superior izquierdo, donde teníamos equilibrios cooperativos, ¿no?, en que los actores eran capaces de ponerse de acuerdo, de generar acuerdos, de generar una hoja de ruta compartida en lo fundamental y así avanzar. Y hoy día nos hemos ido moviendo al cuadrante de abajo a la derecha, donde estamos en un equilibrio menos cooperativo o no cooperativo, donde las soluciones tienden a ser de esquina, donde cada cual vela por su parcela, y si cada cual vela por su parcela, el resultado final de este juego es que conocemos, un equilibrio no cooperativo. Entonces, acá es fundamental salir de ese cuadrante, volver a moverse hacia el cuadrante superior izquierdo,
Y la pregunta es, bueno, ¿cómo salimos de ahí? Porque cuando uno cae en ese hoyo no está fácil, ¿no? Y yo no tengo una respuesta clara, pero sí un mensaje para ustedes. Creo que la respuesta para esto no es otra que los liderazgos fuertes. Aquellos que son capaces de iluminar al resto, aquellos que son capaces de decir, mira, voy a salirme de la ganancia corta y voy a pensar en una ganancia larga, y mejor aún voy a pensar en una ganancia del colectivo, del país, de la institución, en lugar de mi ventaja personal, que muchas veces lo que invade hoy día, lamentablemente, las decisiones políticas, una demanda por populismo, una oferta de populismo más bien, de ganancia corta, de cuña fácil, que al final nos termina llevando a este equilibrio no cooperativo. Y los liderazgos, las firmes, que tienen valor en los momentos difíciles, ahí son cuando se ven. En los momentos fáciles da lo mismo. Todo funciona con piloto automático. Entonces, creo que es muy clave esto en política, pero también a nivel de la empresa. La empresa también, creo, en mi percepción, ha pecado bastante de esto de estar en soluciones de esquina, de no moverse. Ha habido esfuerzos bien relevantes, ¿eh? No quiero ver el vaso medio vacío, ¿no? Pero creo que es un llamado para ustedes como futuros líderes empresariales. Ese esfuerzo hay que hacerlo siempre. Si uno está solo en su metro cuadrado, defendiendo su statu quo, la verdad es que vamos a seguir en ese pedazo de abajo a la derecha. Y esto es fundamental, englobando todo lo que he dicho, para esta mirada a largo plazo, este crecimiento que necesitamos, esta hoja de ruta social que necesitamos, porque eso solo se puede lograr con acuerdos. Vuelvo a Ararí. Y la paradoja acá es que los chilenos, la población de Chile pide acuerdos, mayoritariamente. Es mucho más moderada que lo que son o que somos los políticos, ¿no? Y por lo tanto el camino está ahí. ¿Eh? Hay que darle respuesta a esa demanda de acuerdo que los chilenos exigen, e insisto, esto requiere liderazgo, no veo otra manera de acarrear o de mover el tren. Entonces, de alguna manera, el llamado me parece a mí, para todo, es liderar, y es liderar sin mirar el Twitter. Hoy día la verdad es que las redes sociales y la inmediatez tienen muy desdibujada toda la reflexión y solo invitan al corto plazo, a la ganancia corta. Hay que salir de ahí, hay que mirar el faro largo y no la luz corta de nuestro teléfono. Y una frase con la que termino esta presentación, ya me he extendido más de la cuenta, como siempre, es una frase que me parece notable de un gran personaje político, muy visionario, que es Ricardo Benninger, que si yo no le hubiera puesto el título del libro y el año y les hubiera simplemente leído lo que sigue, ustedes hubieran dicho quién escribió esto ayer. Porque dice, es imperativo levantar la mirada por sobre la coyuntura y fijarla en los decenios que vienen, es decir, hacer una lectura desapasionada del país que está en clara contradicción con el clima de máxima tensión política que hoy vivimos. Me parece que esa frase sintetiza cuál es el reto que todos tenemos por Chile, por retomar una senda de desarrollo más inclusivo, de crecimiento vigoroso y de un mejor país. Así que los dejo invitados a eso. Ministro, muchas gracias, muy interesante e inspirador. Pregunta, ¿hay tiempo para preguntas? 10 minutos. Ya, vamos, a ver, que cada uno las formule. Sí, breve, alumnos, por favor, la pregunta breve. Sí, Marcos, pero de acuerdo al orden que fue saliendo en el chat, les voy dando la palabra a cada uno. El primero es Francisco Aracena. Estoy sin micrófono. ¿Ahí se me escucha? Sí. Perfecto. Oye, primero, ministro, felicitarlo porque yo creo que le pegan puros palos nomás y en estas aguas turbulentas es bueno que alguien diga las cosas y ha manejado muy bien el buque, pese a que el Congreso le tira algunos torpeos en esta tormenta, digamos. También sé que felicitaciones por eso. Yo le voy a hacer una pregunta, tratar de hacerla breve, pero me preocupa y yo tengo posición con algunos empresarios que usted, como lo comentó, se armó un grupo de 18 economistas, me parece bastante transversal, para hacer una reforma tributaria. Mi pregunta es si la idea es que este gobierno presente esa reforma tributaria o dejarla para una visión futura. ¿Por qué? Porque si hacemos una reforma tributaria ahora, las candidaturas
que se harán en noviembre cuando sean las elecciones, van a ser la suya y 2 más, y al final vamos a tener un tema de excesivo impuesto y desincentivo. Que hay que subir los impuestos, estamos claros, pero hay que subirlos con equilibrio para que genere crecimiento y también un poco el tema de eficiencia del gasto público. Sí, eso es mi pregunta. Voy respondiendo de a uno, si les parece. Súper Sí, buena de la pregunta, uno. muy importante. A ver, primero, este grupo no está llamado a hacer una reforma tributaria, ¿ah? Y de hecho se criticó mucho en su minuto por qué puros economistas, por qué no había abogados, expertos tributaristas. Y la razón era bien sencilla, porque el norte de este grupo, como yo le dije, es una hoja de ruta tributaria, una reflexión sobre, primero, ciertos principios que debería tener nuestro sistema tributario, que debería recoger el sistema tributario. En segundo término, cómo vamos aumentando la carga tributaria, con qué gradualidad, bajo qué parámetros, bajo qué criterios, a medida que el país crezca. Y en definitiva es un poco lo que tú dijiste, ¿no? Es cómo tener un sistema tributario pensando en el siglo XXI, si esa es la verdad, que sea más simple, que sea más justo en términos que sea progresivo, que respete la equidad horizontal, en que 2 personas que ganan lo mismo tienen que pagar lo mismo, y eso muchas veces hoy día no ocurre. Eso nos lleva a mirar el tema de las exenciones, tema en el que ellos están trabajando y va a haber una propuesta, que son regímenes de excepción o privilegios, ¿no? Que sea más eficiente, porque los impuestos sabemos que generan distorsiones, no es neutral como uno ponga un impuesto, y sobre todo que sea pro crecimiento. ¿Sí? Un sistema tributario puede ser tremendamente pro crecimiento, recaudando lo mismo. Yo creo que esa es como la clave. Entonces, acá no es hacer una reforma, no redactar un código tributario, pero sí dejar planteada una hoja de ruta que ojalá sirva al debate público, en las candidaturas que vendrán, es lo que tendremos que reflexionar en los próximos años para tener un sistema más moderno, porque me da la firme que hemos hecho un montón de reformas tributarias que son, no diré que parches, ¿no? Pero o sea, yo lo invito a usted a leer el código tributario y que me digan si entienden algo. ¿Ya? Y eso ya marca un primer problema. Si el código tributario tiene que ser inteligible para las personas que lo van a usar. Ustedes van a ser ejecutivos, tienen que entender el código tributario, no depender de abogados o de consultores externos para que se lo expliquen. Y eso yo creo que ya es parte del problema, es enredado. Entonces esa es la reflexión por delante, y quizás el producto a corto plazo que nosotros sí hemos comprometido es poder hacer una presentación, un proyecto de ley sobre exenciones tributarias, que no es lo mismo que una reforma tributaria. Estos son regímenes de excepción que siempre tienen que ser muy bien justificados en su objetivo, en cuánta plata hay, a quiénes benefician, se justifican o no, y ahí hemos trabajado con la OCDE, el Fondo Monetario, este año, y es el primer mandato que tiene esta comisión para presentar un proyecto de ley que avance en cuestiones tan obvias como, no sé, que tiene que ver la renta presunta en el siglo XXI, no tiene ningún sentido conceptual, ¿no? O sea, la tecnología de la información que tenemos hoy día, hace rato que dejó de ser necesario presumir renta en vez de evaluar las rentas efectivas que la gente tiene. Y así, ¿no? Entonces creo que ese tipo de debate es fundamental, es más justo, es más eficiente, menos distorsionador y además recauda, y ese es el camino que estamos viendo. Y por supuesto el tema del gasto es la otra pata de la ecuación. Hay un reflejo natural prácticamente en nuestro país de cada vez que uno necesita plata es subir impuestos, y nunca nos preocupamos, o nos preocupamos menos, de que esta es una mesa con 2 patas. Una es mayor recaudación, la otra es, bueno, ¿cómo gasto esa plata mejor? Y nosotros ahí hemos hecho un esfuerzo grande de evaluar todos los programas sociales y no sociales por vez primera. Nos sacaron la mugre, digamos, pero es parte de la pega que hay que hacer para asegurarse que la plata de los contribuyentes, que somos todos los chilenos, incluyendo los que no pagan impuesto a la renta, que pagan IVA, se gaste bien. Eso es un deber básico, y estamos bien al día de ahí. Muchas gracias, Mari Carmen. ¿Quién sigue? Sigue Felipe Silva. Felipe, dispara. Breve, sí, por hola. favor. Hola, buenos días, ministro. Estoy al aire libre, así que rápidamente. Mi consulta va respecto a los temas estructurales, por ejemplo, lo que hablaba usted del desempleo, lo que considera el presupuesto 2021, básicamente con el desempleo tecnológico, que es la gente que de alguna manera se está quedando atrás respecto
a los avances y cómo esa gente de alguna manera se puede reubicar en el futuro, y si algún plan en el presupuesto 2021 está considerando ese punto. Muchas gracias, ministro. Bueno, es una excelente pregunta. Sí, hay una consideración en el plan 2021, el presupuesto a través de CENSE, pero en realidad esto es una gota en un vaso, porque el tema de fondo del que tú planteas, hay una reflexión estructural que yo me atrevo a anticipar que va a ser de los principales debates que vamos a tener en los próximos 10 años. Porque lo que hizo esta crisis es acelerar algo que ya veníamos discutiendo y sabíamos que estaba pasando, que es el llamado desempleo tecnológico, que es como el lado negativo de la historia, porque en realidad también puede ser empleo tecnológico. Pero para que sea empleo tecnológico, eso supone mucha flexibilidad para reconvertir competencias, punto uno, y mucha flexibilidad de los mercados y nuestra regulación, pensando en el siglo XXI, para permitir esa reconversión y esa movilización de recursos. En ambas dimensiones tenemos falencias graves. Nuestro mercado laboral es tremendamente rígido, tiene una lógica del siglo XX, no del siglo XXI, y ese es un tremendo debate político que hay que tener, y no es obvio. Y lo segundo, que la capacidad de generar y de convertir competencia tampoco es tan obvia. Suena bien, pero lo que sabemos es que nosotros tenemos un problema educacional en la base. Cuando uno tiene una buena base educacional, uno es mucho más apto para reconvertirse en lo que quiera. Ustedes lo saben. Probablemente muchos de los alumnos que están acá no estudiaron ingeniería comercial antes. Habrá abogados, habrá psicólogos. Cuando uno tiene una buena base puede emprender nuevos horizontes con mucha más facilidad. Entonces no es tan sencillo como que yo le haga un curso de capacitación a alguien que toda su vida fue experto en la tecnología que quedó obsoleta y ahora lo paso a la tecnología de punta. Porque uno requiere una cierta materia prima sobre la cual construir esa adaptación, y me temo que estamos muy al debe, y por eso que esta es una reflexión larga que requiere tomarse muy en serio la base de la pirámide, el sistema educacional completo. Incluye un desafío para las universidades, digamos, pues las carreras de 5 años en las universidades, la verdad es que cuesta entenderlas hoy día, para ser bien honesto. Entonces es un proceso, y vamos a tener un tema, porque la pandemia aceleró este cambio, es un cambio que iba a producirse de manera gradual, con más o menos fuerza. Uno podrá discutir cuándo hubiéramos llegado al punto en que estamos hoy día, pero hoy día tuvimos una especie de meteorito que nos obligó a coordinarnos, a todas las empresas, a todas las instituciones, hacer un salto que íbamos a hacer, pero hacerlo de la noche a la mañana. O sea, muchas de las cosas que estamos viendo hoy día llegaron para quedarse, y van a haber empleos que no vamos a recuperar, porque las empresas ya hicieron el cambio, ya invirtieron en la tecnología que les permite, ¿no es cierto?, operar de manera muy eficiente sin esas personas. Y eso es un tema de fondo, volviendo al tema social, ¿no? Si no tenemos capacidad de hacernos cargo de los perdedores de esta historia, hoy día con el shock directo, y mañana vamos a tener un problema de legitimidad. Entonces yo creo que ese es uno de los temas más importantes que tenemos por delante, y obliga a una reflexión en los mercados laborales, en nuestro sistema educacional, en la política social, volviendo a la idea de transferencias directas a las personas. Es un mega tema, tremendo tema. Puedo tomar una última pregunta, si me permiten, porque tengo que volar ahora a otro lado, así que me voy a quedar toda la mañana con ustedes. Ya, el último entonces sería Gastón Cáceres. Aló, buen día, ministro. Muchas gracias por la presentación. Voy directo a la pregunta para tener mejor tiempo de respuesta. La pregunta es la siguiente. Ante esta situación compleja en la cual estamos viviendo, que en realidad son temas complejos, ¿verdad? En que tenemos una especie de cubo Rubik, en que tenemos que desarmar algo de lo que ya existe como para poder construir lo que queremos que sea una solución que quizás sea incluso imperfecta. ¿Cuáles serían para usted las principales variables en el corto, mediano y largo? Ya hemos hablado del corto, pero me interesa su pensamiento como persona holística hacia el mediano y largo plazo, como para llevar al país en realidad a una mejor situación que la que tenemos hoy. Muchas gracias. ¡Wow! La mega pregunta. Pucha, es bien difícil de abordar, y me voy a salir esto del rol de ministro, ¿no? Yo creo que, primero,
y creo que el proceso constituyente abre una oportunidad en esto, tenemos que tener un sistema, un régimen político y un sistema electoral que conversen. Hoy día tenemos, o sea, cuando uno ve la polarización política, uno puede atribuirla a dos causas, o que la gente cambió y es una muestra distinta a la anterior, tienen una, no sé, son genéticamente diferentes, cuestión que no hace mucho sentido, pero quienes creemos los incentivos, tendemos más bien a pensar que hay un tema de incentivo en las reglas del juego que tenemos que hace que el comportamiento político sea atomizado, sea poco colaborativo, sea menos propenso a los acuerdos. Yo me inscribo en eso y creo que esto tiene que ver con que hoy día tenemos la peor combinación. Tenemos un sistema electoral proporcional con un sistema presidencialista. Entonces los gobiernos no pueden desplegar sus programas de gobierno, se encuentran en permanencia en el Congreso al combo y las patadas. La fragmentación política incentiva el populismo, que es una de las grandes amenazas que tenemos, lo estamos viendo y está para quedarse. En circunstancias que, no sé si ustedes piensan en otros sistemas políticos que admiramos, tienen un régimen presidencial, pero tienen un sistema electoral mayoritario. Eso conversa, porque le permite a los gobiernos, al presidente o la presidenta tener una mayoría que le permita gobernar. O podrían tener un sistema parlamentario, ¿no es cierto?, mayoritario, como el de Inglaterra, que también funciona bien, porque hay mayorías para gobernar. O incluso pueden tener un parlamentario proporcional que también funciona porque se disuelve el gobierno. Lo que quiero decir es que hoy día la combinación que tenemos, pensando en las políticas públicas y cómo se construyen y cómo se generan esos acuerdos, es malo. Creo que ese es un primer tema de fondo. Segundo tema que me gustaría poner, y lo preguntaba recién Francisco, es el tema de la reforma del Estado. O sea, a mí que he estado en Hacienda y que siempre he estado hace mucho tiempo en el tema de la reforma del Estado, he participado de cuánta comisión hay, pues ha sido muy frustrante ver en la práctica cómo nuestro Estado se quedó en el siglo XX. O sea, es increíble porque eso repercute y es muy visual en los ciudadanos, en que nos llega a los ciudadanos. No está pensado en el ciudadano. Y en una crisis peor todavía, cuando usted necesita el doble del Estado, tiene la mitad del Estado. Y eso es dramático. Eso tiene un problema de legitimidad, tiene un problema del buen uso de los recursos, que decía Francisco. Hay un tema bien de fondo y es una reforma súper difícil porque el Estado está capturado, está lleno de grupos de interés. Como todo, en realidad. Y es muy normal, no lo digo en términos peyorativos, pero es difícil mover esa máquina, pero creo que esta crisis es una buena oportunidad para empujar cambios ahí definitivamente. Necesitamos un Estado moderno. Tercero, necesitamos un mercado full competitivo, o sea, acá la cancha tiene que ser percibida como pareja, abierta, donde cualquier emprendedor tenga la certeza de que le basta una buena idea para entrar a competir. Y no que tiene que tener pitutos, que tiene que tener un tremendo capital, o un papá millonario que lo financie, o algún padrino que lo apadrine para entrar a competir en un mercado. No, eso es fatal. Fatal para el crecimiento, fatal para el emprendimiento, que es el motor del crecimiento, fatal para la innovación y sobre todo fatal para la legitimidad del mercado. Yo quiero insistir en esto. El mercado es clave para el crecimiento futuro, pero el mercado, para que sea firme, sea robusto, tiene que estar legitimado y no hay mejor legitimación que una competencia destemplada, completa. Yo al menos creo en eso. Y lo cuarto que quisiera decir, ya me referí en el mercado laboral, que tenemos que hacer un salto ahí más adaptativo, que converse con una vieja idea que puso Andrés Velasco, que yo creo que hay que retomarla con fuerza, que es la idea de la flexiseguridad. O sea, yo creo que la ecuación para poder tener mercados más flexibles es al mismo tiempo asegurar pisos de seguridad a quienes van a estar más expuestos a esa flexibilidad. ¿Ya? Y eso cambia el paradigma de las cosas porque implica también una política social de transferencias de pisos más robusta. Y eso es lo que nos va a permitir tener flexibilidad. Pero lo último, como me invitaban a tener una mirada más holística, yo soy un convencido que las capacidades habilitantes para poder reconvertirse todo el tiempo, abrirse a empleos que no conocemos, tiene que ver con una formación de base educacional muy completa, muy no especializada, mucho más holística, como decía Gastón,
Yo creo que hay que retomar con mucha fuerza las humanidades, por ejemplo, desde la escuela, en la universidad, de forma tal de que la variable clave que defina las competencias de una persona, más que el conocimiento técnico en los asientos contables que quedan obsoletos y que lo hace un programa, sea el pensamiento crítico. Esa es la variable clave. Y el pensamiento crítico no se enseña, se desarrolla. Se desarrolla debatiendo, se desarrolla leyendo, se desarrolla, si yo soy ingeniero, leyendo poesía, leyendo filosofía, aún a costa de preguntarse por qué tengo que leer esto si yo soy ingeniero. Bueno, precisamente porque en el siglo XXI las competencias puras de un ingeniero tienen riesgo de quedar obsoletas. En cambio, esa mirada más crítica de plantearse frente al mundo, de redescubrirse, reinventarse, es lo que nos permite tener esta flexibilidad que es lo propio que nos reclama el siglo XXI. Así que por ahí va mi respuesta, Gastón, aunque creo que debe ser muchas más las cosas importantes en lo que sigue. Los tengo que dejar, me despido, ha sido un placer, Lucy, muchas gracias por la invitación y también a ti, Marcos, y les deseo mucho éxito a ustedes como alumnos. Encantado, pues. Gracias, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, se pasaron. Muchas gracias, extraordinario. Chao a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Puedes echarle vuelta.